Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lectura del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección, ni ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. Todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciría al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver el primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: yo voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le ha adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene una parábola donde Jesús le habla a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y esta es una forma de enseñarles a ellos lo que estaban haciendo. A mí me llama la atención mucho Jesús, porque Jesús, con su amor, porque tendría que ser así, a ellos le hablaba de una manera que pudieran pensar lo que están haciendo, pero ¿sabes qué es difícil? Que a una persona se le endurezca el corazón y ya no le entra nada.
yo llamaría a esas las primas hermanas, el orgullo y la soberbia, las cuales son tan difíciles para una persona ver lo bueno o los cambios que hay que hacer. O el perdón. Hay personas que no perdonan. El Padre Nuestro les suena para algunas cosas, pero para otras cosas no les suena. Perdona nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos suena para algunas cosas, pero no para todas. Hoy el Señor nos dice, compara a esta gente, a los principados del templo, con las prostitutas y los publicanos. Miren, lo peor de lo peor, los comparó con ellos. Creo que esto no vino muy bien, y yo me imagino que no, porque a nadie le gusta que los comparen con cosas peores que uno. Pero realmente cuando digo no les gusta es porque no se han dado cuenta cómo son. Es decir, una persona que se dé cuenta cómo es, pues la acepta, ¿no? Criticamos o juzgamos a una persona que a veces nosotros hacemos lo mismo que esa persona y no nos acordamos. Y eso es interesante. Pero aquí el caso es que él quería decirle a ellos que era bueno ser pecador. De ninguna manera. No está diciendo aquí, oye, ¿sabes qué? Esta gente peca y es mejor que ustedes. No. Sino que ellos recibieron el mensaje y se convirtieron. Yo creo que esa es la parte principal. Que ellos estaban en pecado y recibieron el mensaje y decidieron cambiar. Y creo que esa es la parte principal de este evangelio de hoy. No el hecho de que ellos eran pecadores y bueno, vénganse para acá los pecadores. Sí, Jesús busca al enfermo, pero el enfermo necesita curarse. Y por eso que hoy tenemos este evangelio que nos habla de los publicanos, porque es público su pecado. Pero ay, Dios mío, de aquellos pecados que no se ven y los cometemos. Ya esa es otra homilía también, ¿no? De aquellos pecados que cometemos usted y yo y mucha gente no sabe. Solamente aquellos que se notan y se pueden criticar. Hoy tenemos una fiesta muy hermosa. Uno de también mis amigos se llama San Juan de la Cruz. Usualmente en las películas estas de protagonistas, por lo menos las que yo veía antes, que decimos que son buenas películas, nunca el protagonista muere. Nunca. Pasa por muchas cosas, pero nunca muere. E igualmente pasan con las novelas, que nunca muere el protagonista. Y cuando yo leo la vida de los santos, me doy cuenta del sufrimiento que ellos tienen, pero quizás en el momento que lo vivían, pues lo vivieron, pero no sabían cuál es el desenlace. Solamente la entrega a Dios. Y creo que eso sería una manera de ver el San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz vino de una familia que el papá se enamoró de una sirvienta y lo desheredaron. Dejaron sin un centavo, porque la familia no estaba de acuerdo con ese matrimonio. Y ellos, San Juan de la Cruz es español, es decir, que los papás eran españoles también. Pues les tocó a ellos trabajar durísimo para mantener la familia, pero durísimo. Luego la mamá quedó viuda y quedó con 3 hijos. Y estos hijos tuvo que levantarlos ella sola. Tuvieron que trabajar muy temprano ellos para mantener la casa. Pidió auxilio de un hermano de su esposo. Y sin embargo, para que criara a uno de los hijos y los maltrató la esposa de la tía. Sí, que vivieron momentos muy difíciles. Hasta que Juan de la Cruz decidió ser sacerdote y entró a los carmelitas. En ese momento, en esa vida de su historia, en ese camino de su vida, conoció a Teresa de Ávila, donde ella lo invita a la reforma. San Juan de la Cruz quería ser ermitaño y le dijo, y ella la convenció de que no lo fuera, porque quería vivir solo. Y lo convenció y entonces empezó a trabajar con ella en la renovación de los carmelitas, congregación religiosa. Hermana querida, hermano querido, fue para él lo difícil. Lo pusieron preso. Le hicieron de todo los hermanos. Satanás es muy astuto cuando ve algo que es de Dios. Y luego no solamente así, sino ya mayor, hubo un hermano, siendo él superior, que no le permitió hacer algunas cosas que él quería. Creo que era ir a predicar a un sitio, él no lo dejó, porque pensó que no era lo correcto para un carmelita descalzo. Y luego este que él no dejó, llegó a ser superior. Y San Juan de la Cruz tenía muy claro la obediencia. Y lo maltrató y lo hizo casi, como quien dice, en sus últimos días, vivir en un cuartucho, solo, frío,
sin nada. La vida de San Juan de la Cruz no fue fácil. Y entonces a veces nos pensamos, pero bueno, ¿y por qué tanto sufrimiento? Pero yo te digo una cosa, esa es la parte del sufrimiento, pero un hombre que había milagros. Un hombre que Dios utilizó para muchas cosas. Había milagros. Él cuando estuvo preso por los hermanos escribió los poemas más hermosos. Noches oscuras. Eso es un poema hermoso. Sí, cuando estaba preso hizo los mejores poemas. ¿Te acuerdas de San Pablo, que también estuvo preso, hizo las cartas hermosas? Este día, recordando a San Juan de la Cruz y recordando nosotros mismos, ¿no? De entender que muchas veces decimos que no al Señor y en el caminar de la vida lo conocemos y empezamos a cambiar. Creo que ese sería el mensaje del Evangelio, ¿no? Que hay momentos en tu vida que dices que no, pero hay momentos en la vida que tú dices es tiempo de hacer algunos cambios. Y pidamos a San Juan de la Cruz que nos ayude a todos nosotros, que podamos, el sufrimiento que tengamos, cualquiera que sea para nuestra salvación y la salvación de los que nos rodean. En ella espero.